ustedes aquí presentes, los que vienen en camino. Pues bueno, estamos los que estamos y damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Y vamos a empezar lo que es esta clase que tenemos el día de hoy de lo que es la mayordomía. Y ciertamente la mayordomía, hermanos, incluye muchas cosas, ¿no? Pero conforme a lo que estamos hablando de lo que es el discipulado básico, es hablar un poco acerca de finanzas, acerca de lo que es la importancia en la iglesia, pero también están otro tipo de mayordomía en cuanto a nuestras vidas como padres, como hijos de Dios, como ministros. Pero vamos a tocar un tema, lo que es un poquito controversial en muchos lados, que es la mayordomía, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos dé el denuedo para poder compartir estos mensajes con respecto a hoy, que es este tema de la mayordomía, y el próximo sería con respecto a lo que es el dinero y nuestras posesiones también, ¿no? O sea, entrando en ese aspecto general de lo que es finanzas y todo eso, que es un tema que es bueno hablarlo, que a veces es bueno entenderlo, y pues bueno, de aquí en adelante, o de muchos de nosotros desde que empezamos, que se nos dio una lección, una enseñanza, pues bueno, lo entendimos y caminamos con respecto a lo que es bíblicamente. Padre, gracias te damos por estos momentos, gracias te damos, mi Señor, porque tú has sido bueno, porque este día nos tienes con bien, gracias por los que estamos y hemos llegado aquí a este lugar. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu bondad, tu Espíritu Santo nos redarguya, pero también nos aliente, Señor, nos dé palabra, nos conforte, Señor, y que podamos seguir aprendiendo cada día de tu amor y tu misericordia. Gracias por los que hemos apartado este tiempo, Señor. Eso también es parte de nuestra mayordomía, Señor. En nuestro tiempo, Señor, en nuestra parte de cómo nosotros dedicamos tiempo para ti, junto con los hermanos, junto con la iglesia. Gracias te damos por cada instante. Y a ti sea toda la honra y la gloria. Jesús. Amén. La mayordomía, hermanos, ¿qué significa o qué entendemos nosotros por mayordomía? Y también con respecto a esto, ¿en qué significa la mayordomía? ¿Cuáles son, pues, mis responsabilidades en esta área? Si tú te has preguntado, o si a lo mejor hemos visto, pero la mayordomía, mis amados hermanos, define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control, o bajo en nosotros, ¿no? Todo lo que se nos ha confiado también, más que nada. Todo lo que Dios nos ha confiado en cuanto a la mayordomía. Y es número uno, la mayordomía debemos entenderlo de esta manera, que es una consagración o la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. Cuando decimos consagración a nuestra propia vida es todo nuestro ser. Amén. Cuando decimos este pasaje que todos nos sabemos, uno de los mandamientos, el primero mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, con todo tu ser. Esa es la parte que debemos entender principalmente. Y vemos que nuestras posesiones vienen siendo al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Dios le pertenece todo. Dios debe de tener ese control. Amén. Con respecto a la mayordomía. El problema es que Dios, de una u otra manera, no es que Dios luche con nosotros, es que nosotros luchamos con nosotros mismos para entregarle completamente todo a nuestro Dios. Y eso es lo que más cuesta trabajo de entender en nuestra vida. Es lo que por eso es renovado de vuestro entendimiento, de nuestra mente, que Dios es el dueño de todo. Esto significa que como administradores ahora de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Si ustedes se ponen a dar, si se dan cuenta. Entonces vemos esta parte y estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos sus asuntos en ese aspecto. Una mayordomía fiel, mis amados hermanos. No hay problema. Amén. Ahora sí, para que no nos digan y no nos cuenten, ¿verdad? Que se oiga perfecto. Entonces, cuando vemos esto, mis amados hermanos, estamos bajo su permanente autoridad, los que verdaderamente entendemos su autoridad y su soberanía, mientras administremos sus asuntos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Entonces, con respecto a la mayordomía, es una cuestión extremadamente controversial hoy en día dentro del cristianismo, debido a una gran parte, a fuertes presiones ejercidas sobre el pueblo de Dios
por contribuir por causas indignas en cuanto a tiempo, en cuanto a posesiones, y ni más ni menos se diga diezmos y ofrendas, ¿no? Que hoy en día está tremendo, ¿no? O sea, hay comentarios muy sarcásticos y muy hirientes con respecto al dinero de Dios, al dinero de las ofrendas y los diezmos que hacen sobre ministros y pastores, y es algo que duele. No se da cuenta la gente o los verdaderos cristianos que eso duele, daña al cuerpo de Cristo, pero también por el otro lado está las personas que abusan de esto, ministros y llámese pastores o personas que están dentro de un cargo espiritual, pero vemos que todo esto suele herir a la iglesia, pero no es dejarlo a un lado tampoco. La mayordomía trata acerca de la responsabilidad de como cristianos de administrar sabiamente tanto nuestra vida como nuestros recursos. Amén, hermanos. Tanto nuestra vida como nuestros recursos. Número 1, antes de que quiero ser claro con esto, hermanos, y quiero que esto lo entendamos perfectamente, porque a lo mejor podemos tener años o aquel que va a empezar en el evangelio, tenemos que tener una convicción muy plena en esta parte, que antes de que nosotros empecemos a considerar si dará usted su diezmo, su dinero, o como la Biblia lo dice a Pablo, ¿no? Conforme hayas prosperado, da ofrenda y todo. Para aquellos que, este va a ser un tema que para aquellos que digan, no, es que el diezmo es de la ley, bueno, vamos a tener una controversia con ello. Bueno, si dices que el diezmo de la ley y todo, bueno, está bien, conforme Dios te haya prosperado, pues. Y si estamos bajo la ley, una vez en una predicación, Dios me habló y me dijo, bueno, si quieres pensar como si estás en la gracia, creo que en la ley se considera como un ayo, ¿no? Como una nodriza. Creo que nos enseñó la palabra de Dios, nos enseñó la Biblia de que esa nodriza nos enseñó de que, bueno, por lo mínimo, una 10ª parte podemos darle a Dios, ¿no? Amén, hermanos. Una 10ª parte. Por lo menos puso el patrón, ¿no? De alguna de otra forma Dios de que hay que dar, hay que ser fiel a Dios. Bueno, el Antiguo Testamento ponía vamos a ver más cosas, pero en el Nuevo Testamento habla de la gracia. Y la gracia Jesús no dio un 10% de sí, ¿o sí? Un 50%, no. Jesús dio todo. Amén. Entonces, cuando entendemos esa parte, la gracia no te pide mucho. ¿Sí sabía eso? La gracia nos pide todo. Alma, cuerpo, espíritu, mente y corazón y todo nuestro ser. Si no entendemos esa parte, o sea, algunos pelean con el diezmo, algunos pelean de que no, hay en esa iglesia donde te piden el diezmo, bueno, da conforme Dios te ha prosperado. Y aún así somos tan mezquinos que alejamos nuestra mano porque dice, de lo recibido de tu mano, eso te doy. Amén. Entonces, bajo la mayordomía, antes de que usted empiece a considerar si dará su dinero para la obra de Dios, primero debemos hacernos esta pregunta, si estoy dispuesto a darme a mí mismo para el Señor. ¿Sí ve? Y es ahí donde todos luchamos, donde cada ser humano, cuando viene a Cristo, es con lo que batalla, darse a sí mismo para el Señor, así como Dios se dio a sí mismo, así como Jesús se dio a sí mismo por ofrenda y por nuestros pecados. ¿Me explico? No hubo una ofrenda, no hubo algo que el Señor tuviera que dar. O sea, Él no escatimó ser igual a Dios para darse como ofrenda por nosotros. Esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20, si alguien me puede ayudar, irlo a buscar, y Romanos 12:1. Fíjense que tenemos que entender esta parte. A Dios no podemos comprarlos con nuestros diezmos, ofrenda o con lo que Dios te haya prosperado. Conforme haya sido, no podemos comprarlo. Simplemente es un acto de gratitud de lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Ni tampoco podemos caer en el acto de que te doy para que me des más. Hay mucha gente que eso piensa. Al igual como en un tiempo después en el discipulado bíblico hablaremos acerca del bautismo en el agua, que pensando que el bautismo, algunos piensan que salva, algunos piensan que cuando se bautizan van a salir más limpios. No, pues se ensució más el agua donde nos bautizamos, ¿va? Entonces, cuando vemos esta parte con respecto a esto en 1 Corintios 6:19, Dios lo compró a usted con un precio. ¿Cuál fue su precio de usted? Si usted puede entender eso, a Dios no lo vamos a comprar dentro de la mayordomía, en nuestros bienes, en nuestra entrega hacia Dios. Él nos compró con un precio de sangre. Amén.
Por lo tanto, usted y yo, si decimos ser hijo de Dios, le pertenecemos a Él. Y todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios, a Cristo Jesús. El problema es que seguimos año tras año, muchos de nosotros luchando en eso, luchando en esa parte, teniendo luchas, y bueno, claro, hermanos, que claro se dice en la Biblia, cada uno dará cuentas de lo que hayamos puesto en práctica. ¿Quién tiene 1 Corintios 6, 19 y 20? Lo pueden leer en otra versión, nada más dígame cuál es para yo también hallarme ahí, ¿ok? Ajá. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y quien les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Si ven, ahí está encerrada parte de la mayordomía, de qué hacemos con nuestro cuerpo. Venimos muchos amigos, hasta aún nuestros propios hijos, o aún nuestra propia vida, ¿no? O sea, como dicen, bueno, ¿qué tanto es lícito que un cristiano se ponga un tatuaje? Bueno, yo primero te preguntaría, ¿qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Sé un buen mayordomo con tu cuerpo, sé un buen mayordomo con tu vida, sé un buen mayordomo en todo el ámbito, no nada más hablamos de, yo le dije al principio, como le dije, antes de que usted empiece a considerar si dará su dinero para la obra, si da esto, si da el otro, si da aquello, aún nuestro tiempo para venir y tocar o venir y hacer algo, venir y dar una clase, debo de estar dispuesto a darme a mí mismo al Señor. Amén. Tenemos que pensar eso, porque si no estamos pensando y ordenadamente nuestra mente viene a los pies de Cristo, vamos a tener una vida, hermano, donde vamos a batallar en muchas cosas y patinar en donde mismo. Porque nosotros debemos de entender, si Él nos compró, ¿a quién le pertenecemos? A Él. Y nuestra voluntad está rendida ¿a quién? A Él, en esa parte. Número 2, Dios desea que usted presente su cuerpo como sacrificio, ¿qué? Vivo. Y Dios aquí dice, tu cuerpo, tu vida, no tu bolsillo. ¿Sale? O sea, nuestra mayordomía, primeramente, Dios está hablando primeramente a nosotros, porque cuando sabemos que si le pertenecemos a Él, todo lo demás es de Él. ¿O no, hermanos? Romanos 12:1, ¿cómo dice? Pablo lo dijo, lo leímos hace mucho tiempo atrás. Amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Entonces, cuando en NT, gracias hermanos, gracias a los que han estado participando en todas las clases, cuando vemos esa parte, entonces vean que en el versículo 2 en NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, y eso somos prestos para imitar. La iglesia ahora está más presta en imitar lo que el mundo es la influencia, y nuestra mayordomía se ve atacada y se ve estrujada en ser buenos mayordomos, porque dice el versículo 2 en Romanos 12, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer cada uno de ustedes la voluntad de Dios para cada quien, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es parte de lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Antes de dar en lo económico, en una iglesia o en una organización y todo, debe haber una mente y un corazón dispuesto con una vida entregada al servicio a Dios. Amén. Es como dicen, ¿hasta dónde ha ganado Dios tu corazón? Bueno, en la obediencia se notará dónde Dios ha ganado nuestro corazón. ¿Para qué? Para que así demos buen testimonio, tanto a los que estamos dentro, tanto a los que estamos afuera. Amén. Entonces, usted debe entender, o tú y yo debemos entender, hermanos, bien, que la verdadera mayordomía, usted la empieza entregando su vida a Dios. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, es ayudarles a entender que la mayordomía se la entregamos a Dios. Pero esto también incluye nuestros recursos y posesiones. Eso es parte de nuestra vida. Cuando alguien ora por los diezmos, es una persona que entiende que está orando por algo que primeramente yo doy testimonio de esto. Yo soy partícipe de orar por diezmos y ofrendas porque yo estoy obedeciendo a mi Señor. Amén, hermanos. O sea, es una parte donde tenemos que ver eso de que, bueno, también soy partícipe, me siento parte de esto y oro por esto.
Oramos por esto, oramos porque Dios nos dio esa autoridad, Dios nos dio esa mayordomía para hacerlo. Incluye nuestros recursos, nuestras posesiones. Si usted realmente, o nosotros realmente hemos permitido a Dios que Él tome el control de nuestra vida, Él también debe tener el control de todos nuestros recursos, de todas nuestras cosas, de todo lo que Él nos da, de todo lo que Él nos ha permitido obtener, aún de nuestros hijos. En la mayordomía también incluye lo parental. Amén. En cuanto a nuestros hijos, la mayordomía en cuanto a, hermano, en el pastorado, en el liderazgo. ¿Para qué? Para que después, si Dios te llama, nadie tenga que decirnos, no, pero ¿cómo? ¿Qué testimonio tiene este hermano? Mira, es así, es así. ¿Por qué? Porque la misma iglesia, dentro de los mismos líderes, son los que van viendo el testimonio dentro de los que estamos dentro, qué tan buen mayordomos hemos sido con nuestro tiempo y con toda nuestra vida, ¿no? O sea, todo eso lo que Dios va poniendo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando dijimos entonces de esto, lo que hablamos, la mayoría de las veces, hermano, cuando pensamos en una buena mayordomía, déjeme decirle esto, lo hacemos en cuanto a, ciertamente se nos viene a finanzas y nuestra fidelidad en dar diezmos y ofrendas. Siempre a veces tenemos, ya van a hablar de esto, ya van a hablar de aquello. Pero en la medida que empezamos a ver, es mucho más que eso. Por eso yo lo vengo enfatizando que es nuestra vida entera. De hecho, es algo que más que simplemente la administración de nuestro tiempo, la administración de nuestras posesiones, de también la administración en nuestro ambiente alrededor, pero también la administración, lo que muchos fallamos de nuestra salud, ¿sí o no? Ser buenos mayordomos con nuestro cuerpo. A mí, ¿cómo me cuesta? Y yo creo que no soy el único, soy el único. A todos nos cuesta. No estoy diciendo de que no se avienten unos tacos de carnitas, ¿va? No, si les gustan, pero a veces no tenemos ese control, o no se avienten una que otra coquita ahí, pero a veces muchos le entramos a la cocota todos los días, ¿o no? Es que cuando raspa por la garganta, o sea, hay muchas clases, la Biblia nos enseña muchas formas de mayordomía, y cuando vemos esto, la mayordomía, hermanos, en nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. Es lo que motiva a los seguidores de Cristo a ser activos. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? ¿Qué tan activos somos? Nuestra mayordomía están siendo maestros de escuela dominical o de escuela de niños o como le llamemos, ¿no? De nuestra mayordomía hasta, pues, ustedes pónganle el nombre, ¿no? Es lo que motiva a muchos seguidores, haciendo las obras que manifiesten nuestra fe en Jesús. La mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que le fue encomendado. ¿Qué le fue encomendado a Pablo? Ir y llevar el... ¿Qué le dijo al principio? A Ananías, mira, él es apartado para ir ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Pero también, si ustedes ven, hubo gente, que vamos a ver, pero hubo gente, mujeres, en su mayordomía, que sus esposos no eran cristianos, o sus esposos todavía no estaban apoyando lo que era el ministerio de Jesús, pero ella dice que con sus bienes ayudaban la obra de Jesús. ¿Sí ve cómo a veces pensamos que las cosas pequeñas no son de tanto ver, pero el Señor o Dios ve lo más pequeño que podamos hacer hasta lo más grande que podamos tratar de hacer, ¿no? Pablo fue a proclamar el evangelio y su verdad. Y cuando vemos esto, es una realidad muy importante. Es una realidad que ahí está, que existe y no puede ser negada. Ahora, existe la pregunta, hermanos, para la iglesia, como iglesia local, y para algunos que van a oír el video en algún día, ¿no? ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Por qué piden ofrenda? Si antes yo daba limosnas. ¿O no? ¿Por qué? 2 Corintios 8:8. Si ustedes ven un poco, o sea, las ofrendas sabemos que Pablo lo lleva a una situación, pero en Corintios 8:8 vemos que Pablo lo menciona en esta parte. Déjenme, voy para allá. Con respecto a eso, en el versículo 7, fíjense, dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe,
sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Porque Dios bendice al dador alegre. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es el amor es su amor al compararlo con lo que anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen, eso es algo tremendo. Nos jactamos de hablar de tanta gracia, pero a veces en este tema de la ofrenda, diezmos y en cuanto significa darle a Dios, dice Pablo, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, ¿qué se hizo? Pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. Esta parte la debemos de entender muy claramente. Acuérdense a una de las iglesias que Dios le habló y le dijo, por cuanto tú eres pobre, pero ellas eran ricos espiritualmente. Amén. Contrario a lo que le dijo a la Odisea, tú te jactas de que eres rica, y era una iglesia pudiente, rica, muy bien vestida. Aparte tenían a lo mejor los mejores ungüentos o para que olieran bien y todo, pero sabemos que Dios tenía algo en contra de ellos. Entonces, el ofrendar muestra la sinceridad de mi amor por Cristo Jesús. Ofrendar mi vida, ofrendar parte de mis bienes, es más, siendo obediente al Señor en cuanto a la obediencia del dar al prójimo. Si nosotros amamos sinceramente a nuestro Dios, mis hermanos, como mayordomos, no escatimaremos este tipo de cosas, mi tiempo, mi dinero, ni servicios para darlos a nuestro Dios. Amén. Y déjeme decirle que yo me he topado o me he juntado con personas así y me han hecho crecer más. Pero me han topado con personas mezquinas, con personas que a veces dice uno, no, este hermano no, o esta familia no da, y oramos por ellos, pero si me dejo llevar por esa actitud o ese comportamiento de esas personas que empiezan a buscarle dimes y diretes a todos, déjenme que esa corriente está muy activa hoy en día, y más en las redes sociales, ¿no? Que te ponen a pensar todo, de que dicen, bueno, aquí por qué esto, y acá por qué el otro, y hacemos una discusión de todo, cuando debemos de ponernos a pensar qué es exactamente lo que haría Jesús, y creo que lo que haría Jesús ya está escrito en la Biblia, ¿no? Cuando ponemos, y esa frase muy famosa, ¿no? El WWJD, What will Jesus do? Creo que ya está escrito. El problema es que queremos rebuscarle hoy en día, porque al ofrendar, en usted se desarrolla una actitud. ¿Qué actitud? Una actitud de gracia para otras obras y otros ministerios. Amén. Y es más, para su iglesia local. Usted, hermano, si algunos están pidiendo, Señor, dame la habilidad, el talento o dame el don para poder ser dadivoso, es que, hermanos, usted no necesita de la habilidad, de los talentos para ofrendar, sino lo que ya hemos recibido. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. El problema es que a veces no entendemos esas 6 letras, gracia, en nuestra vida. Por eso luchamos y batallamos, porque no hemos entendido la gracia. Usted solo necesita tener un corazón generoso, noble y lleno de gracia. Y la gracia ahí está. 2 de Corintios, ahorita leímos un poquito, pero 9:8, bueno, leo el 8, 6 y 7, que es el que leímos, pero 2 de Corintios 9:8, fíjese lo que dice. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen verdaderamente? ¿Sabes que a veces no lo creemos porque a veces nosotros hemos batallado con eso? ¿Cómo voy a recibir de un Dios generoso si a mí... Ahora, esto no es para ganar. Yo le dije en algún principio, el dar no es para ganar el favor de Dios. Ya lo obtuvimos por su gracia en la cruz del Calvario. Simplemente es de un corazón verdaderamente que entiende la gracia, el amor y la misericordia de Dios aplicada en nuestra vida. Amén. Y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Bendita gracia del Señor, ¿no? ¿Por qué el ofrendar? Porque al ofrendar, hermanos, usted invierte. Cuando habla la Biblia de hacer riquezas en los cielos, acuérdese, no lo estoy llevando un poco a lo que es finanzas para que quede bien claro, pero acuérdese que lo que empezamos al principio a decir es nuestra vida, nuestro ser. Porque cuando lo ofrendamos, lo demás viene acompañado, ¿no? Es como una wave, o sea, viene una ola que viene y va. Esta vez que estuvimos en
en el lago, nosotros, bueno, todos les encantaba cuando, la ola! Saulo estaba, pero emocionado, la ola, ahí viene la ola, y no venía una tras otra, y todos contentos, ¿no? Pues así, cuando somos obedientes, cuando estamos sujetos a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, sabemos cuando damos, no damos porque le vamos a torcer el brazo al Señor, de que mira, te estoy dando. Yo, como le dije la vez pasada, alguien me comentó de que, quiero dar una buena ofrenda y quiero pasar enfrente y para que oren por mí. Le digo, no, ahí están todas, ahí puedes ponerla. La bendición es igual, o la bendición es una oración que se hace por personas que entienden esta palabra, esto lo que es dar, y pues no, pero bueno, no le gustó esa manera, porque a lo mejor de donde venían es que oraban por ellos, ungían sus sobres, les ponían las manos y se ponían enfrente y dicen, no, bueno, pues está bien, ¿no? Pero aquí es mejor que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha, ¿no? Mejor así hacerlo de una manera libre, ¿no? Porque al ofrendar usted invierte en las riquezas, hermano, eternas, y eso nos ayuda a quitar nuestros ojos de algo. Cuando nosotros nos despojamos de nuestros recursos, hacemos algo, quitamos nuestros ojos de las riquezas terrenales, las cuales se desvanecen. Amén. Un día tenemos algo que, y al otro día lo perdemos, ¿o no, hermanos? Un día tenemos una casa muy bonita y, te puedes gozar y ver, mira mi casa. Al otro día viene un tornado y se fue la casa. Y ni tiempo te dio para poner la aseguranza, ¿no? O sea, tremendo. Filipenses 4:17 y Mateo 6:19. ¿Quién me puede ayudar, porfa? Filipenses 4. Y Mateo 6:19. Dice así, 4:17, Filipenses, en la Reina Valera. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjense, en el versículo anterior, de ahí de Filipenses 4:17, el 16, gracias hermano, dice en Nueva Traducción Viviente, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. O sea, la iglesia le dio ofrendas al apóstol Pablo, amén. O sea que el que bebía del evangelio, pero también Pablo dice que con estas dos manos yo también trabajaba. Sí, o sea, pero cuando dice, no digo esto esperando que me envíen ofrenda, más bien quiero que, Pablo entendía, y yo quiero que, me gustaría expresarme, y quiero ser honesto, y quiero ser lo más transparente con esto, y es una de las partes que nos gusta de Casa de Oración, lo más transparente que se pueda hacer, es que nosotros los busquemos a ustedes, no lo de ustedes. ¿Me explico? Aunque eso no exime de que usted entienda de que también a Dios se le da con nuestros recursos, con nuestro tiempo. Pues no trabajo, no, pero hay muchas otras maneras en las cuales podemos invertir nuestro tiempo, ¿no? En los que hacen aseo, los que, no sé, o sea, muchas cosas vienen y ponen un poquito de su tiempo para dar comida a alguien, ayudar a los hermanos americanos y todo esto. Tenemos que ser entendidos en esta parte de que nuestra ofrenda sea de corazón, de nuestra alma, espíritu, mente y cuerpo, de todo nuestro ser, o sean para riquezas eternas. Y cuando vemos esto, Pablo lo dice, para que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Claro que Dios recompensa, hermanos, amén. Dios recompensa tu esfuerzo, Dios recompensa ese momento que dice uno, híjole, ahora yo voy a hacer este comentario con respecto, ¿por qué? Lo llevo de esta manera porque Abraham, cuando ustedes ven lo de Abraham no tenía ni la ley y Abraham diezmó, ¿sale? Y ahí dicen algunos, no, pues es que eso está mal, dio una vez, perfecto, dio una vez, pero me encanta leer la parte cuando Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Que su descendencia, ¿qué? Iba a ser como la descendencia de él, o sea, de él iba a salir, o sea, esa persona que iba a ser iba a ser el padre de la fe para aquellos, que iba a ser incontable, que iba a ser como la arena del mar, que iba a ser como las estrellas del cielo y todo eso, ¿no? Y Abraham se adueñó de esa promesa, ¿sale? ¿Sí me explico? Pero resulta que llega esa promesa, llamado Isaac,
¿Se acuerdan? Dios nunca le pidió algo de lo que Abraham no tenía. ¿Sí va conmigo? Sino que llegó la promesa, llega Abraham, Dios lo deja disfrutar de su promesa, el niño crece, va creciendo y todo, hasta que Dios le llegó a su corazón, al corazón de Abraham. ¿Está conmigo? Hasta que Dios llegó al corazón de Abraham y le dijo, dame a tu hijo, dámelo en ofrenda. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham, hay muchos comentaristas que dicen que no se demuestra en la Biblia, pero dicen que a lo mejor le dolió. ¿Sabe qué es lo que se me vino a la mente cuando yo estudio un poquito lo de Abraham? Él iba pensando en la promesa. Señor, tú dijiste, Señor, tú prometiste que mi heredero, que la bendición que iba a venir. Cuando Abraham sale y deja atrás a sus criados y va con el hijo, Abraham dijo a su hijo, bueno, a Isaac le dice, parafraseando un poco esta historia, ¿no? A Isaac le dice, bueno, veo la leña. ¿Qué más veía? Isaac. Veo la leña, o sea, ve todo lo que es para el sacrificio, para lo que iban a presentar, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? El Señor proveerá. A veces nosotros luchamos con eso, hermano, con nuestras ofrendas, hasta con nuestra propia vida. No hay fuerzas a veces hay enfermedad. Y a veces he visto muchos pastores y he aprendido mucho de ellos, de que han ido a predicar. Y no, no es fanatismo, es que ellos han entendido esta parte. Y muchos, he oído escritos de predicadores que cuando predicaban salía sangre hasta de su boca por el desgaste de su garganta, pero no les importaba. ¿Me explico? Y a veces nosotros reducimos a Dios no, Señor, es que esto. No, Señor, es que el otro. Está bien, Dios pesa nuestros corazones. Y no estoy diciendo, tampoco quiero llegar al otro lado legalista, sino que tengamos la verdadera convicción, libertad de poder decir, Señor, tú sabes que esto es para la honra tuya, para tu gloria. Aunque no seamos reconocidos ni aplaudidos terrenalmente, sabemos que el tesoro que hacemos es para el Señor. Amén. Eso es parte del evangelio, parte del sacrificio que vimos en el apóstol Pablo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. ¿Quién lo tiene? Si no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, aquí estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué no nuestro anhelo, nuestro deseo es estar en Cristo? Y si está en Cristo, ahí está nuestro corazón. El problema es que a veces nuestro corazón está en las riquezas. Está en no me alcanza el tiempo. Hermano, muchos quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas. Digo yo, ¿para qué? ¿Para trabajar más? Muchos, y eso me lo aplico a mí mismo, muchos quisiéramos que nuestro salario fuera como el del otro, ¿no? Para vivir mejor. Pero yo me he dado cuenta, y creo que el mismo Salomón o el mismo escritor de Eclesiastés lo dice, ¿no? O sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre es insaciable, ¿sí sabía eso? Somos insaciables de vista. Cuando digo hombre, es hombre y mujer, ¿ok? De vista, de muchas cosas, y aunque nos subieran el salario, porque si tú tuvieras el salario que tienes ahorita hace 20 años, ¿qué sería? ¿No? Tenemos que entender esta parte que donde quiera que esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Por qué? Porque la persona que más se beneficia al dar somos nosotros mismos. Amén. El más que se beneficia, el problema es que no lo entendemos. El que más se beneficia al dar somos nosotros mismos. Ahora, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cómo debemos de dar o nuestras ofrendas? Bueno, primeramente lo entendemos de esta manera. Dios me estableció en una iglesia. Usted, hermano, creo que cuando usted gana su salario, usted no va con los vecinos y se los gasta, ¿o sí? ¿Usted dónde entra esa arca o ese dinero? Con su familia, ¿no? Si tenemos una iglesia local, ahí tampoco quiero decir que usted no pueda ayudar a alguien más, ni dar una ofrenda, porque Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Acuérdense en Jerusalén, pero también en su iglesia local deben de apoyarla para que subsista, para que se pague lo que se tenga que pagar o ayudar a aquel que necesite, ¿no?
Todos los casos del Nuevo Testamento que se mencionan ofrendas están dentro del contexto de un ministerio de la iglesia local. Y dentro de ese ministerio de la iglesia local, como Pablo levantó Colosas, como Pablo levantó Corintios y todo, como Pablo levantó Tesalónica, como Pablo levantó Gálatas, esas iglesias apoyaban sus viajes de Pablo. Amén. O sea, vemos esa parte, pero la iglesia se sostenía de esa manera. Entonces, claro que cualquier cristiano, usted es libre, hermano, de ofrendar para causas nobles. Es lógico, tampoco vamos a hacer de que no solamente mi iglesia local. Está bien, se establece nuestra ayuda. Ahora, nosotros, si usted ve, déjeme decirle algo, porque esto lo estoy llevando a todos los ámbitos. Nosotros, una vez al mes, ayudamos a otra iglesia, como latinos, a repartir comida. Esa es una ofrenda al Señor. Amén, hermanos. Pues es una ofrenda. Ahora, si alguien más te pide una ayuda o te pide, oye, apóyame en esto como iglesia, bueno, pues ayudamos, apoyamos y como comunidad, como seres humanos, pero más como cristianos. O sea, para causas nobles, para causas buenas, fuera de nuestra iglesia local. Pues eso puede ser de mucha bendición para otras personas, porque podemos estar sembrando aquí, pero alguien más puede ser bendecido. Y si le hablamos de Cristo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, no obstante, es la iglesia local la que ocupa el lugar central en el plan de Dios, en esta ciudad, en esta comunidad, como casa de oración, como iglesia, ocupa un plan central de Dios. Todas las ofrendas fuera de la iglesia nunca deberán hacerse tomando en cuenta de que, ay, pues voy a quitar de mi diezmo, voy a quitar de mi ofrenda para bendecir allá. Ya pasaron un año y recibes. Es como nosotros le enseñamos a nuestros hijos, o sea, es dar a Dios lo que es de Dios, pero también, bueno, aquí en la casa se come, aquí en la casa hay esto, y una de las partes de la mayordomía como cristianos, como padres, es enseñarles a ellos a contribuir en el hogar. Amén. Es a contribuir en el hogar, de que, oye, aquí vives, y más cuando ya trabajan, los vas haciendo responsable de contribuir en su hogar, de contribuir en tu casa. Bueno, aquí como iglesia, pues hacemos ese tipo de situación, ¿no? De lo eclesiástico, de la liturgia, levantar diezmos y ofrendas. Y estamos en esto, de pensar de que, bueno, somos fieles diezmadores, somos fieles ofrendadores y todo. Tenemos esa autoridad del Señor para orar, para bendecir a otra persona también. Y bueno, pero no solamente me detengo en eso, porque hago mucho hincapié, no solamente es contribuir en la iglesia local con diezmos y ofrendas, sino también aplica en nuestro tiempo y en nuestro servicio, así como nuestras posesiones. Acuérdense de la iglesia primera, cómo creció, vendían todo lo que tenían. Y algo que me sorprende, cuando yo vivía en la ciudad de Garland, bueno, Richardson, Texas, que era Dallas, en esa parte, yo hablaba con una persona, era una persona islámica, árabe, pues, y decían que ellos, cuando una persona llegaba de fuera, fíjense cuál es su convicción, y aún así muchos judíos lo tienen. Cuando una persona llegaba de fuera, un año le ayudaban, le conseguían casa, carro, trabajo, todo, en un año. Y él decía, si en un año esta persona no se aliviana como comunidad, como ellos le decían como hermanos islámicos, ¿no? Un año, hermano. No la iglesia, sino los mismos hermanos. Y usted dice, no, es que esos son tremendos para los negocios, son bien prósperos y todo. ¿Por qué creen? Porque la misma unidad es de ellos, o tanto el judío. ¿Por qué cree que el judío es próspero? Saben hacer negocios. Todos decimos, saben hacer negocios, porque hasta la fecha ellos siguen obedeciendo, de cierta manera, la ley. Honran a Dios, ¿no? Y nosotros que estamos bajo la gracia, lo pensamos, lo dudamos, y dice uno, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Estamos aquí? Hoy le digo que es un tema muy incómodo, pero alguien dijo, hay que predicar toda la verdad, ¿no? Lo que es parte de. Y también tenemos el derecho, tanto los que participan como liderazgo, como miembros de la iglesia, que dicen, esta iglesia es parte de mí, yo doy mi vida, doy mi ser, yo he ofrendado, y eso se toma en un momento con los pastores y todo. Hay un derecho en el cual de que, bueno, ¿cómo se usa mi dinero? Y ustedes lo ven, ¿no? Lo ven de que a veces esas hojitas que se le da a sus hijos, ahí están botadas. Ahí va parte de nuestro dinero. ¿De quién es culpa? ¿Del maestro? Es de nosotros como padres, ¿no? De que nuestros hijos valoren. O las aguas.
Estoy yendo bien básico en todo esto con respecto a las aguas que no se las toman. Pero a esta iglesia no nos pasa. No, o sea, es que dicen, pues ¿a quién le está predicando? Pues aquí, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues son para los de acá al lado, pero pues no tenemos iglesia, tenemos un restaurante acá y acá tenemos otro restaurante y allá otro restaurante y acá ¿cómo se llama? Enfrente que tenemos un storage, pues no, nos toca. Tenemos que saber que el uso de nuestros bienes o de nuestro dinero, de nuestro tiempo que damos, porque también en el diezmo va parte de nuestra vida. Amén. Y Dios honra eso. Dios honra eso. Cuando lo damos, no por necesidad y no con amargura o no no, porque es para el sostenimiento económico que de esta iglesia, puedo decirlo aún, yo puedo decir esta parte, no sostienen al pastor. No nos sostienen, aún gracias a Dios, pues trabajo. Ahora que va a llegar un momento, bueno, Dios sabrá cuándo, pero la iglesia sostiene a su ministro, sostiene a su pastor. Muchas iglesias lo hacen y eso es de bendición, hermano, tanto para el ministerio pastoral. Amén. Es que esa parte, eso, hermanos, no excluye la verdad de que hay ministros, hay pastores que merecen esa parte. Y hay algunos que han abusado de esa parte. Amén. Eso ha pasado. Hay algunos que abusan de esa parte. Que verdaderamente, si tú le preguntas a un ministro de estos o pastores de que si sería capaz de bajarse su salario o de bajarse su sueldo para poder que la iglesia, hay algunos que dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? La arrogancia, ¿no? Que él no es el obrero, o sea, dicen que él no es el obrero digno. Y digo, ¿por qué no toman la parte que Pablo dijo? No, pues puedo trabajar con mis manos. Si no ofrendan, si no dan, puedo trabajar con mis manos, ¿no? Pero también hay ministros buenos, hay ministros verdaderos donde realmente el salario, como lo dice la Biblia, o la ofrenda que se le dé, son dignos de ella. Amén. No endurezcamos nuestro corazón por oír, por ver o porque hayamos tenido una mala experiencia con alguien. No exime de que Dios sigue diciendo que el obrero sea digno de su salario. Amén, iglesia. Amén. Entonces, eso es para el sostenimiento de la iglesia, del ministro, de los ministros. Y si crece más, pues bueno, va a haber, pues bueno. Yo digo, a veces hasta hay muchas iglesias. Bueno, nosotros conocemos acá en la Leawood, que conocemos que hasta tienen un conserje, ¿no? Un conserje que ahí anda, no es mantenimiento, ¿no? Hace el conserje de la... ¿ah? No, pero bueno, en la iglesia sería alguien de mantenimiento, pues, y que se le da un salario, ¿no? Pero también, y me acabo de enterar de algo, no tremendo de allá, pero me sorprendió que hablé con mi esposa, y digo, ustedes conocen la otra iglesia, hermana, es un chico edificio, ¿no? Pero me sorprendí cuando dije, ¿cuántos miembros quedan? Y yo dije, ¿en serio? ¿Y siguen sosteniendo este edificio? Eso es fidelidad, hermano. La fidelidad que Dios sostiene. Amén. Ustedes pensarían que esa iglesia tiene 300, 400 miembros. No, hombre, hermano. No. Cuando yo hablé con mi esposa, dije, ¿en serio? Yo estoy hablando con esta persona y dije, ¿qué fidelidad hay de los que están aún, no? Para sostener un tremendo edificio. Pero bueno, Dios sostiene a su iglesia siempre. Y también sostiene a los que son fieles al Señor Jesucristo y también a su iglesia. Hechos 6.1 y 1 Timoteo 5.16. ¿Quién lo tiene? Por favor, ya mero casi termino. Me faltan unos 15 minutitos, pero Hechos 6.1 y 1 Timoteo 5.16. Amén. Hechos 6.1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En los alimentos, ¿se acuerdan? Sí, gracias, hermano, en esa. Y de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Acuérdense que en aquel tiempo ellos distribuían entre las viudas y los huérfanos y todo, pero siempre, si ustedes se dan cuenta, siempre va a haber una murmuración. Siempre va a haber alguien que, hey, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Allá es alguien que, como quien dice, siempre está buscando. ¿Y sabe qué? A veces son los que menos dan.
el que más reniega y que, ay, pero qué esto y que lo otro. Nosotros conocimos una persona así. Hace unos 10 años, 15 años atrás, conocimos una persona así. Y alguien, a veces uno por la vergüenza y todo, pero alguien se paró y le dijo, a ver, hermano, usted diezma y ofrenda. No, que pa' qué y todo. Entonces no diga. Así es que va a haber alguien más sin pelos en la lengua, ¿va? Que va a decir, ¿cómo? O sea, no, pues es que yo me doy cuenta que... No, hermano, o sea, pobrecillo, ¿no? Pero dice uno, bueno, falta de sabiduría para la persona, o a lo mejor ni cristiano era, porque pues son los que rápido empiezan a querer hacer y causar divisiones y disensiones dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5:16, ¿quién lo tiene? Toda mujer cristiana que tenga viudas en la familia debe ayudarlas para que la iglesia no reciba la carga de tal responsabilidad y pueda ayudar a las viudas que realmente están en necesidad. Las viudas que realmente estaban en necesidad, acuérdense que habla acerca de que no tienen ya descendencia ni nadie es que las ayude. Bueno, porque la Biblia nos enseña de que, bueno, si hay un hijo mayor, si hay una hija o lo que sea, bueno, ellos son los primeros responsables de eso. Amén. Entonces, cuando no hay eso, como iglesia tenemos que poner atención en ese tipo de casos y lo hemos visto en otras iglesias que hacen ese tipo de ayudas a la iglesia y a los fieles en el Señor. Para así estar. Ahora, cuando te preguntas, bueno, ¿cómo debo o en qué se debe usar mi dinero? Bueno, ahí vimos algunas cosas. ¿Y cuánto debo de dar en mi dinero? Algunos, yo no voy a entrar en que somos del antiguo, que tenemos el diezmo. Si tú le quieres llamar diezmo, llámale diezmo y dalo. Si tú lo quieres llamar conforme Dios me prosperó, da conforme Dios te ha prosperado. Si tú le quieres llamar ofrenda, llámalo ofrenda. Pero participa de esta bendición de Dios. El diezmo en el Antiguo Testamento a los judíos, fíjense, se les pedía algo, que diesen cierto porcentaje de acuerdo con su ley religiosa. Aunque el diezmo era una 10ª parte de sus ingresos, había otros diezmos para varios propósitos que provenían de diferentes porciones de sus ingresos. O sea, no solamente una 10ª parte. Se dice que un 25 y 30% anual el judío daba. ¿Cuántos pudiéramos aguantar eso? ¿No? Entonces, en su totalidad, lo que ellos daban al año era un 25-30% de su ingreso total. La mayor parte de ese dinero se usaba para lo mismo que hoy se utilizan en muchos lados, que se le llama impuestos. Aunque cierta parte ellos iban para la ofrenda de los sacerdotes, para que ellos pudieran tener en lo que era suplir las necesidades del servicio sacerdotal. Además de eso, los judíos debían de dar ofrenda para otras obras de Dios. No, hombre, hermano, es que, y tú dices, bueno, ¿por qué fueron tan bendecidos? Porque obedecieron. En aquel momento lo que era la ley, ahora estamos bajo la gracia, ¿no? Y la gracia es más que la ley, ¿o no? Y aún así batallamos. Yo esto, como yo lo vuelvo a repetir, lo recibí. El diezmo es simplemente un ayo, donde tú te das una idea, ¿no? Pero si conozco personas que no dan 10%, hermano, créamelo. He escuchado y conozco en sí cara a cara de personas que dan 30, 40, 50% de su salario. Y son personas bendecidas. ¿Por qué? Bueno, así Dios se lo puso. No es que ellas me dijeron, no, el pastor a mí no me obligó. Es la gracia de Dios en mí. Y de lo que gracia recibo, o sea, lo he visto. No, hermano, es que a veces necesitamos juntarnos con más de ese tipo de personas, la mera verdad, para que se nos pegue algo. Y le digo para que se nos pegue porque también todos batallamos, ¿no? Pero no significa que tenemos que estar rebundando en eso. Los principios del Nuevo Testamento sobre ofrendar para la obra misionera, para la iglesia, se encuentran en 2 Corintios 9:7. Y en 2 Corintios dice esto, 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. El problema es que a veces ni nos proponemos. ¿Sabe por qué? Proponernos es estar pensando, ¿cuánto saqué? No me alcanza para darle a Dios. Ya de ahí, ya nuestro corazón, donde quiera que esté vuestro tesoro, si tu tesoro no es Cristo, hermano, no va a haber ninguna propuesta en tu corazón. Siempre vas a rebundar en lo mismo, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, y no nos alcanza. En serio, créamelo. Luchamos todos un poco de tiempo con esto, pero un momento en nuestra vida tiene que alumbrarnos de que hay que proponer.
Yo le he dicho, pon a Dios en primer lugar. En primer lugar, llega el fin de semana, llega tu cheque y ese cheque ya cubrió el primer lugar, que es Cristo, y no está propuesto en nuestro corazón. El enseñarnos, usted debe de dar tanto como al Señor le da a usted gracia para dar. Porque dice esta palabra, ya lo dijimos, dé cada uno como proponga en su corazón. Y aquí vienen dos cosas, no por qué, por tristeza, ni por necesidad. Usted no está sujeto por la ley del diezmo, ciertamente. Cuando da para la obra misionera, cuando da para la obra de Dios, no está sujeto, pero sí proponga en su corazón dar al Señor algo de su vida. Amén. Quisiera explicarlo más leve, pero la palabra dice, porque Dios ama al dador alegre. Hay principios en esta parte de 2 de Corintios de usted según Dios lo haya prosperado, hermano. Y a veces, ¿sabe qué? A veces Dios nos ha prosperado más de lo que tú has esperado, ¿sí o no? Y a veces se nos va, hermano. He visto gente, es más, me atrevo a decir, he visto gente, de hecho, mi esposa, mis suegros, fue parte de lo que a mi vida me impactó tanto en la fe de ellos cuando los conocí, cuando vi cómo vivían y todo. Yo vi gente que ellos me contaron y conocí a estos pastores que le regalaron un carro, hermano. ¿Quién regala un carro hoy en día? Nadie, ¿verdad? Nadie se atreve a regalar un carro, hermano. Y ellos le regalaron, y fue de gran bendición. No, ya no anda allá en Durango, ¿verdad? Ya no. Pero, de hecho, para hacer un comercial, los Honda son buenos, hermano. Era buen carro, hermano. Buen carro. Pero digo, eso es un poquito. No se preocupe de dar más que otros cristianos. A veces nos preocupamos de saber salarios y a veces sabes el salario y, pues este hermano da tanto. ¿Y tú cómo sabes? Solo de acuerdo con lo que Dios lo haya bendecido. No, Dios no pide más. Dios no le va a pedir más de lo que no. Aunque en la Biblia habla de una mujer que dice que dio todo. Y Jesús se dio cuenta. Dio todo lo que tenía. A veces nos llama el Señor en Lucas 21, 1, 4. Vaya rápidamente a Lucas. Lucas 21. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo este pasaje. Lucas 21, 1, 4. Fíjense que Jesús ve todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en las 7 iglesias le dice, yo conozco tus obras? O sea, yo lo veo todo. A mí no me vas a engañar. Podrás engañar a lo mejor al pastor, podrás engañar al hermanito fulanito de tal, al hermanito que es encargado en evangelismo, en la alabanza. Podrás engañarlos, pero Dios no se nos... Dios no puede ser burlado, en pocas palabras, ¿no? Fíjense lo que dije en Nueva Traducción Viviente. Mientras Jesús estaba en el templo, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. Observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en las cajas de las ofrendas. Luego pasó una viuda, ¿qué? Pobre. Echó 2 monedas pequeñas. Y mire cómo es tremendo Jesús, ¿eh? O sea, maravilloso. Le dijo la verdad. Dijo Jesús esto, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Hermanos, Dios no se queda con nada. Si nos dio a su Hijo, ¿qué tanto no nomás nos podrá dar? Amén. Si nos dio a su Hijo, a veces tenemos que dar más de nuestra capacidad. Esto a veces no puede ser algo monetario, puede ser nuestro tiempo. Es como dicen algunos, no, estoy dando la milla extra, ¿no? De dar en su vida. O sea, la gracia de dar en su vida se magnifica cuando tiene que sacrificar para poder dar. Y vemos el ejemplo de la viuda. La verdadera ofrenda de la que habla el Nuevo Testamento va más allá del simple diezmo. Ofrendar verdaderamente es ofrendar de todo corazón. Es darle al Señor Jesucristo todo el control de mi vida y mis recursos. Todos los principios anteriores que hemos visto, hermanos, sobre el ofrendar se pueden aplicar a su tiempo de cada uno de ustedes, a su servicio, así como también nuestro dinero, nuestra ayuda a la iglesia, nuestra colaboración. Ahora hay unas preguntas que a lo mejor para hacerlas. ¿Cómo puedo estar seguro de estar dando correctamente mi ofrenda a Dios, mi tiempo, mi dinero,
y que pueda estar siendo utilizado por Dios y por la iglesia adecuadamente, pero yo sabiendo que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo? Tenemos que edificar, hermano, nuestro ofrendar, nuestra vida en tiempo, servicio y también nuestras posesiones, en conexión con nuestra iglesia local, ya que la iglesia local es la institución ordenada por Dios para esta era. Amén. ¿Así? En la mayoría de las iglesias se encarga algunos a que se responsabilicen de esto, pero tenemos que dar cuentas de uno o de otro lado y ser buenos mayordomos con nuestras posesiones, aún con nuestros hijos. Porque aunque ellos se vayan, fíjense, todo, a lo mejor todo lo incluí como padres, como hijos, sé que me incliné más a lo que es diezmos, ofrenda, para que nos quedara claro todo esto con respecto al siguiente tema que vamos a hablar, pero con nuestros hijos debemos ser también bien mayordomos a enseñarles a darle al Señor. Porque si no, estamos fallando en esa área. Estamos fallando. No es para que mi hijo dale para que te vaya bien. No, es que no es un amuleto, hermano. No es un fetiche darle a Dios un diezmo y todo. La Biblia nos dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda a un lado. A Dios le importa, y es lo que le digo, que esta iglesia nos importe más el corazón de la gente. Pero también debemos de enseñarles a dar, a ser generosos. Amén. Discúlpeme en mi persona, humana persona, si lo ofendí, pero la palabra es la palabra. Amén. Voy a abrir, tengo 4 minutos. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, pastor, hay algo que deberíamos de tener como tarea nosotros todos, leer 2 Corintios 9 con detenimiento, y voy a ser muy breve por la razón de tiempo. Es un tema que a los pastores les cuesta mucho mencionar, pero Pablo lo mencionó, siendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Si lo mencionó es porque proviene de Dios. Y déjenme leerles únicamente los versículos 13 y 14. Dice, perdón, es en la primera de Corintios. Estoy en segunda. Pero es en la primera de Corintios 9, donde dice, dice el 13 y 14, lo leo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, dice el 14, en esta versión de Reina Valera, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y esto nos deja ver, y leamos el capítulo 9, porque mira, el verso 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y esto es lo que muchos pastores con un corazón realmente enternecido, y queriendo ser sensibles con la gente, tienen su trabajo normal y se sacrifican con la familia y con la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad de que estamos siendo alimentados con la palabra por medio del pastor, por medio de nuestro pastor local. Y esto nos lleva a ser generosos, porque bien dijiste, pastor, si la salvación es por gracia y es mayor, o sea, es que el diezmo fue otorgado por la ley y establecido por la ley. Si damos por diezmo, estamos dando lo correcto, o sea, estamos dando según la ley, ni más ni menos. Pero si la gracia es mayor, entonces con mayor razón deberíamos de dar nosotros también más, porque estamos más agradecidos, si estamos más agradecidos. Entonces, es importante tomar ese tema también. Yo sé que tu pastor lo evades, porque como todo pastor le cuesta mencionar esto, pero dependen también de nosotros, el que colaboremos nosotros también para el beneficio del pastor, de su vida, de su familia, etcétera, etcétera, porque así lo estableció el Señor. Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo, hermanos? Acuérdense que lo hacemos para edificar, y sé que a lo mejor puedo decir algo,
pero a veces Dios no nos estira las orejas, sino que a veces Dios nos dice, hay que hablarlo, tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque de esa manera, o sea, acumulas en ellos, ya no en ti. Tienes que hablar el evangelio. Pablo dice que era deudor en predicar el evangelio, y eso es lo que tenemos que predicar, toda la verdad, ¿no? ¿Alguien más? Nobody. Bueno, el próximo clase, yo creo que a lo mejor voy a tener menos alumnos, pero la próxima clase, conforme a la mayordomía que estamos hablando, hablaremos de nuestro dinero y nuestras posesiones. La pregunta va a ser, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el dinero y mis posesiones? Y va a ver que Dios nos va a hablar, pero esa es una de las tentaciones más grandes a los que nos enfrentamos los cristianos hoy en día. Algo que me sorprendió. Voy a hablar ahora, he terminado con esto. Yo creo que nadie somos ignorantes de lo que está pasando tanto en Canadá, México y Estados Unidos. Y me sorprendí a ver muchas entrevistas de mucha gente y hasta muchos cristianos, algunos de ellos, y las noticias, y estoy diciendo que es el mundial más caro de la historia. Más caro. Mucho, muy caro. Pero tú veías a personas ahí, tú decías, muchos hipotecando sus casas, o sea, pudiendo préstamos por tantos años, digo, por un partido de fútbol. Y me encanta el fútbol, pero a lo que voy es que digo, ¿y Dios? ¿Dios dónde queda en el asunto? Y algunos cristianos ahí, ¿no? Y dice uno, híjole, qué tremendo, ¿no? Sé que es una experiencia inolvidable, sí, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia el dinero? Amén, hermanos. ¿Qué le parece si oramos? Y para ser despedido, me pasé un minuto, pero le damos gracias a Dios. Y que Dios créame, hermano, que Dios y su Espíritu Santo nos edifique y nos guíe a toda verdad. Padre, gracias te damos por estos momentos. Gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía. Sé que para muchos de nosotros nos confortaste, hiciste, Señor, más movimiento en nuestro corazón conforme a nuestras convicciones, Señor, con la palabra, con lo que Pablo nos enseña, con lo que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Bendice la mayordomía de cada uno de mis hermanos, que seamos muy buenos mayordomos, enseñándolo a nuestros hijos lo que para vida eterna permanece, Señor, y no lo que este mundo, lo que esta tierra, lo que este sistema nos quiere, Señor, encascutar y hacer una burbuja, Señor, y sabemos que hay más allá, Señor, hay algo más allá del sol, algo eterno, algo celestial, y cuando sembramos para vida eterna, Señor, primeramente nuestra vida, Señor. Lo demás, lo material, sabemos, Señor, que tú lo tienes en cuenta, que tú, Señor, ves si nos pones las aves del cielo, Señor, nos pones los lirios del campo, Señor. Oh Padre, gracias te damos por el vestido, por el trabajo, por la comida que de ti que tú nos has suplido. Ahora en esta tarde llévanos con bien a nuestros hogares, bendice la ofrenda que te damos en esta tarde, Señor, que salga de un corazón agradecido. Aquellos que diezman, que soportan, Señor, hacen soporte a su iglesia, no solamente la de aquí en Memphis, oramos por la iglesia, nuestro pastor Sergio allá en Little Rock, para nuestros pastores allá en Texas, Señor, oramos por cada uno de ellos, por los pastores que han dado su vida, que tienen su trabajo, que salen cansados de trabajar, que salen, Señor, asolados, Señor, que salen estresados del trabajo, pero han dedicado su vida al ministerio también, porque tú los has llamado, y mayor es el que llama, Señor, y mejor es quedar bien contigo que con los hombres. La honra sea para ti, Jesús, y el pueblo dice amén. Estamos despedidos, hermano, gracias, y nos vemos el domingo.